días, hermano, mi esposa y yo fuimos a una tienda de estas llamadas de conveniencia, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que había una persona de color, una persona de tez negra, trabajando ahí. Y nosotros pensamos que quizá era haitiano. Ya sabes que recientemente se abrieron las puertas a los haitianos desde hace algunos años, y a México han emigrado muchos haitianos. De hecho, tuvimos algunos hermanos haitianos, hemos tenido varios hermanos haitianos en nuestra comunidad, en nuestra congregación. Pero el asunto es que nos acercamos con este joven pensando que quizá era de Haití, y le dijimos: oye, tú eres haitiano. Y nos explicaba que no, que él era camerunés, africano. Y le platicamos: es que pensamos que a lo mejor eres haitiano, nosotros tenemos unos amigos de Haití que vinieron a México, pero le platicamos rápido, cruzaron a Estados Unidos y los deportaron. Y él nos decía: sí, dice, es que muchos cometen el error de no ser pacientes. Fíjate, la primera cosa que nos dijo, de no ser pacientes. Y en su desesperación son capaces de perder mucho dinero, una cantidad enorme de dinero, para llegar a Estados Unidos y que los crucen. Y dice, y lo que hay que hacer, nos decía él, lo que hay que hacer, número uno, es ser pacientes, decía. Nos decía: la mayoría de nosotros cruzamos por Chiapas. Dice, y ahí en Chiapas hay que esperar a que nos den carta de residencia para poder movernos en toda la República Mexicana. Y también nos decía, esperar para entender cómo funcionan las leyes de México, porque como no sabemos cómo son las cosas acá, no sabemos cómo movernos. Plática rápida, pero después yo me puse a meditar. A veces los cristianos somos así. Venimos al reino de Dios y no somos pacientes, nos desesperamos. Queremos que todas las cosas prometidas sucedan rápido, sucedan ya, y no nos damos el tiempo de conocer, de entender, de investigar cómo es que funciona. Ya llegué a un país que no es el mío. Bueno, ¿cómo funciona este país? ¿Cómo puedo yo obtener los mejores beneficios de este país? Y haciendo eco de esta alegoría, ¿cómo puedo ser yo residente de este país para que entonces pueda obtener todos los derechos? Él nos decía: yo me esperé un año en Chiapas, y después de ese tiempo me dieron mi carta de residencia y ahora puedo trabajar legalmente. Por eso estaba trabajando ahí. No nos dijo si su intención era esperar un poco más de tiempo y ir a Estados Unidos. Es muy probable, hermano, porque el sueño americano sigue brillando, aunque ya no es tan brillante en realidad. Pero el punto, hermano, es que creo que podemos aprender de esto. Porque si somos nosotros ciudadanos del reino y estamos ya ahora, hemos sido traídos al reino de Dios, pues hay que ser pacientes y saber que lleva un tiempo, va a llevar un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Toda la vida. Conocer, aprender y poder recibir lo que el Señor tiene. Todavía no pasamos al otro lado, queremos llegar al otro lado, y el otro lado, hermano, pues es la eternidad, ¿verdad? La eternidad futura. Pero hay que ser pacientes y mientras tanto trabajar para que esa carta de residencia vaya confirmándose en nosotros, para que podamos disfrutar de todas estas cosas que el Señor tiene para nosotros. Sin embargo, pues también hay un precio, hay un riesgo, porque seguramente, hermano, que aunque este joven no nos lo dijo, lo vemos en todas las personas que emigran, padecen desprecio, abuso, persecución. Pero el asunto, hermano, es que un inmigrante va a sufrir todas este tipo de cosas. Sin embargo, él está convencido de la conveniencia de no pertenecer al lugar donde él estaba y ahora buscar los beneficios de una nueva ciudadanía. Si en términos humanos eso ocurre, ¿cuánto más en los términos de Dios? Si nosotros hemos sido llamados por la gracia del Señor a ser ciudadanos del reino de los cielos, entonces conviene ser pacientes, conocer cómo funciona el reino, de qué se tratan las leyes del reino, cuál es la conducta que se espera de las leyes del reino. Hermano, el ser ciudadano del reino de los cielos nos llama a pensar, a mirar, a entender y a vivir de una manera distinta.
Jesucristo, su tema es el reino de los cielos, eso ya lo hemos insistido. Y ahora en el Sermón del Monte va a entrar en muchos detalles de cómo es la vida en el reino de los cielos. Y va a abundar, hermano, más adelante en el libro de Mateo. Yo te decía la semana antepasada que hay 5 sermones o 5 discursos, unos más largos que otros, en el libro de Mateo. Este es el más largo de todos. Vamos a estudiar nosotros 3 de ellos, 3 de esos discursos, porque son los que más tienen que ver con el reino de los cielos. Y este primer discurso, que es el Sermón del Monte, nos va a hablar de la vida en el reino de los cielos. Nos va a hablar de la ética, de la moral en el reino de los cielos, enfocado en cómo debemos relacionarnos con Dios, cómo debemos relacionarnos con el prójimo y cómo debemos de entender nuestra propia vida, es decir, cómo relacionarnos con nosotros mismos. Finalmente, el Sermón del Monte, si tú lo quieres resumir en una frase, podemos usar una frase del propio Señor Jesucristo: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de la ley y los profetas, así que pon atención, hermano. Pero antes de entrar a Mateo capítulo 5, versículo, ¿qué estamos? Versículo 17, ¿verdad? Ahí estamos. Mateo 5, versículo 17. Antes de entrar, muy rápido. Jesucristo comienza el Sermón del Monte diciéndoles: qué gran bendición ser parte del reino de los cielos. Hay gran bendición. Hermano, yo aprendí que muchas veces cuando se habla con una persona acerca de las cosas malas que está haciendo, por ejemplo, un hijo o un empleado o un hermano en la fe, y hay una situación anómala y no sabemos cómo enfrentar y cómo poder hablarle de eso que no está bien, pero hay que hablarlo porque hay que intentar corregirlo. Hermano, a veces cuando uno llega de entrada y le dice a los hijos: hey, eso que hiciste está mal, los hijos pues a lo mejor se bloquean o se cierran. Igual un hermano, cuando llegas con un hermano y dices: hey, hermano, estás pecando, eres un pecador, hijo del diablo. El hermano va a decir: ¿y a ti qué te importa? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo poder hacerlo tratando de corregirlo sin ser tan agresivo o sin ser tan directo? Aunque tenemos que llegar al punto. Y hay una cosa que se llama la ley del sándwich. Y la ley del sándwich es que primero hay que poner una rebanada de pan, después la carne y después una rebanada de pan, ¿verdad? Entonces, hermano, la rebanada de pan es lo blandito, lo suave, lo positivo. La carne es lo duro, lo complicado, lo que es más difícil de digerir y lo que, si no está bien cocinado, nos puede hasta hacer daño. Es el punto central, el problema. Y después concluir con otra rebanada de pan, algo blando, algo suave, algo positivo. Y creo que Jesucristo hace algo parecido en el Sermón del Monte. Comienza con pan. Bienaventurados, esto es bueno, esto es muy bueno, hay bendición. No va a haber, no es que vas a tener bendición, ya hay bendición. Recuerda esto, hermano. Ser bienaventurado no es esperar una bendición, es la certeza de que ya estamos en la bendición. Más adelante va a entrar en una posición abundante y nos va a hablar de esto hay que corregirlo, esto hay que cambiarlo, esto no está bien, esto tienes que aprender, esto tienes que corregir. Y va a culminar su Sermón del Monte con algo positivo. Ahí lo vas a ver. Pero él entra entonces y dice: hey, qué bueno es que seas parte del reino de los cielos. Bienaventurado eres. Todas las batallas, las luchas, las persecuciones, las dificultades, los tiempos de dolor, de lágrimas, etcétera, de esfuerzo, ya tiene recompensa. Eres la luz y la sal, que no se te olvide eso. Eres la luz y la sal. Los que son parte del reino de los cielos, los que han sido llamados de las tinieblas a la luz de Cristo, los que han sido llamados de un estado de persecución del diablo para ahora ser parte de los amigos, de los amados de Dios, la esposa del Cordero,
Son luz y sal. Eso hace la gran diferencia. Eres único. No hay otro como tú. Eres la sal, lo que le da sabor, lo que le da sentido a todo lo demás. Mira qué especial eres. Eres la luz. Brillas. Y ese brillo no se puede apagar. No lo apagues. No permitas que se apague. Tiene que estar en un lugar alto, elevado, preponderante. Tú no eres igual al resto de los jóvenes, ni al resto de las mujeres, ni al resto de los hombres. Tú eres luz. Los que no son luz se esconden. Los que no son luz buscan el rincón. Los que no son luz se deleitan en la inmundicia. Pero el que es luz brilla. No se avergüenza. Es cabeza, no cola. Es líder, no seguidor. Es influencia positiva y no se deja influir por los influencers de hoy. Y una vez que ha dejado eso establecido, tú eres parte del reino, por lo tanto gózate, regocíjate, ten entusiasmo, porque no eres cualquier cosa, no eres una cucaracha, no eres una rata, eso eras antes. Hoy ya no lo eres. Pero ahora tengo que decirte, ahora empieza el Señor en el capítulo 17, pero ahora tengo que decirte cómo ser sal o cómo ser luz. Ahora tengo que decirte cómo tienes que cuidar que la sal no pierda su sabor y que la luz no termine debajo de un almud, no termine debajo de una cama. Y de eso precisamente va a venir a hablar el Señor el resto del Sermón del Monte. Pon atención, hermano, porque Él va a decir, cuidado, porque te voy a enseñar cuáles son las camas y cuáles son los almudes o las vasijas que pueden apagar tu luz. Y de eso va a hablar el resto del capítulo 5, 6 y 7. Entonces el Señor, pon atención, preparó el camino en los primeros versículos de Mateo 5 o en las primeras frases de la bienaventuranza y dejando en claro quién eres. Hermano, es que si tú no entiendes que eres sal y que eres luz, lo demás se te va a hacer pesado, se te va a hacer aburrido, se te va a hacer innecesario. Vas a decir, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Pues si tú entiendes que en Cristo Jesús eres sal y eres luz, pues tiene que ver todo. Pero si tú dices, yo no soy nada, no valgo nada, no sé ni qué va a ser de mi vida, pues entonces quizá ni siquiera eres cristiano y las bienaventuranzas tampoco tienen nada que ver contigo. Tenemos que orar para que vengas al conocimiento del Señor y puedas estar dichoso. Hermano, las personas más dichosas y felices de esta tierra debemos ser nosotros. Capítulo 5, 17. Lo voy a leer todo los versículos que vamos a estudiar hoy, para que tengamos un panorama general del mensaje de hoy. Capítulo 5, 17. 16, quiero hacer una especie de unión entre el sermón, lo que viene hablando Jesús y lo que ahora vamos a explicar. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones. Vaya, entonces ese brillo es producto de buenas acciones. Y glorifiquen a su Padre que esté en los cielos. No piensen que he venido para poner fin a la ley y a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Señor, bendice tu palabra. Espíritu Santo, abre nuestro corazón y nuestra mente, para que podamos entender y podamos asimilar, pero sobre todo, poder guardar y poner por obra tu palabra. En Cristo Jesús. Ok.
¿Por qué tiene que el Señor decirles, no piensen que he venido a poner el fin a la ley o a los profetas? Porque termina hablando de hacer buenas obras. Entonces Él dice, el 16, para que vean sus buenas acciones. Entonces más de uno dirá, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces estamos hablando de obras, estamos hablando de hacer buenas obras. Por eso el Señor, que conoce los corazones, tenía que apuntar y decir, ok, ya se dieron cuenta. Y las buenas obras, en los términos del pueblo judío, están directamente relacionados con las obras de la ley, porque las obras de la ley son las buenas obras que Dios preparó para nosotros según el pensamiento judío. Entonces, no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. No he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido a eso, dice el Señor. He venido a cumplirla. El tema de hoy le hemos puesto, ¿vino Jesús a cambiar la ley? Porque el primer pensamiento que podemos tener es que Jesucristo vino a poner una nueva ley. Algunos piensan que vino a poner una nueva ley. Aún como cristianos pensamos que Jesucristo vino a poner o a imponer una nueva ley. Y hay que aclarar que eso no es así. Jesucristo vino a establecer un nuevo pacto, pero no una nueva ley. ¿Por qué? Porque la ley, hermano, fue dada desde el principio de los tiempos. Desde la eternidad incluso, hermano, ha habido ley. Cuando Adán estuvo en el Edén, le fue dada una ley. Y Adán la desobedeció. Y Adán la menospreció. Y Adán se rebeló a esa ley. Y a causa de esa rebelión y de esa desobediencia vinieron consecuencias. Porque está claro desde el Edén, hermano, que hay consecuencias cuando se falta a la ley. ¿Cuál fue la consecuencia cuando Adán faltó a la ley? Lo que la Biblia siempre ha declarado, muerte. Cuando Adán faltó a la ley, vino la muerte. Hubo entonces una consecuencia. Y Jesús, hermano, comienza aclarando, no vine yo a cambiar eso. ¿Cómo Jesús, si es Dios, va a cambiar la ley? Fíjate que yo he escuchado teorías, interpretaciones, filosofías, diría yo, donde algunos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento. Incluso hay algunos dementes, teólogos dementes o detractores dementes que afirman que Jesucristo no tenía nada que ver con el Dios del que habla el Antiguo Testamento. Pues este versículo, hermano, deja en claro que eso es una completa aberración y una visión miope de la palabra. Porque Jesús con esta frase une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Yo no vine a invalidar todo lo que está en el Antiguo Testamento. Yo quiero que notes, Él dice la ley y los profetas. No dice solo la ley, eso es importante. La ley y los profetas. Seguramente la mayoría de nosotros va a tener el pensamiento, bueno, entonces está hablando de Isaías a Malaquías más el Pentateuco, pero eso no es así, porque en el Tanaj, el libro judío, los profetas, hermano, son todos los escritos, a excepción de los libros de poesía. Todos los demás libros, es decir, Josué, Jueces, Crónicas, Reyes, Esther, Esdras, Nehemías, todos estos son considerados libros proféticos, a excepción, insisto, de los libros poéticos. No obstante, en el Tanaj también están incluidos los libros poéticos. ¿Cómo sé yo que el Señor está tratando de decir todo el Antiguo Testamento no lo he venido a abolir, sino a cumplir? Precisamente por lo que está refiriendo, pero no solo por esto, sino también por lo que el propio Señor Jesucristo habla al final de su vida en la tierra, cuando Él ya ha resucitado, a los del camino de Emaús. Si tú recuerdas ahí en Lucas, último capítulo de Lucas, cuando Jesucristo va caminando con los de Emaús, les dice a los caminantes de Emaús, ¿cómo les dice? Insensatos, les dice.
¿Qué no saben que lo que escribieron, lo que está escrito en la ley y en los profetas es porque se está hablando de mí? Y más adelante, en el mismo capítulo, cuando Jesús se aparece a los discípulos, les dice, o dice Lucas en el Evangelio, dice, y entonces Jesucristo comenzó a mostrarles cómo la ley, los salmos y los profetas hablaban de él. Entonces, hermano, al principio de su ministerio en este sermón del monte y al final, antes de la ascensión, Jesucristo deja claro algo: lo que está escrito en la ley, lo que está escrito en los profetas y lo que está escrito en los libros poéticos, todo es acerca de mí. Así que yo vengo a cumplir todo lo que se habla de mí. Si el primer Adán falló en cumplir la ley, el segundo Adán, del que nos habla el libro de Romanos, va a cumplirla. Recuerda que Jesús es el postrer Adán, dice Pablo a los romanos. Y en todo lo que falló el primer Adán, en todo lo que falló, el postrer Adán vino a cumplirlo, o vino a certificarlo. ¿De acuerdo? Si el primer Adán falló en cumplir la ley, se rebeló, la desobedeció, la faltó, el postrer Adán va a cumplirla, va a ratificarla. Así entonces, en esta parte del Sermón del Monte, Jesús deja claro, son parte del reino, son importantes en el reino, tienen un llamado de luz en el reino de los cielos, pero tienen que entender que eso no es de ustedes, número uno, y tienen que entender que hay una ley. Hermano, no hay país sin constitución. No existe nación que no tenga constitución, que no tenga ley. ¿Estamos de acuerdo? El reino de los cielos no es la excepción. El reino de los cielos tiene una constitución. ¿Y esa constitución cuál es? Todo el Antiguo Testamento. Ahora, si el Antiguo Testamento se ha venido a cumplir y ahora está siendo explicado en el Nuevo Testamento, para nosotros los que nos ha alcanzado Jesucristo después de su venida, para nosotros ahora toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, para nosotros es nuestra constitución, es nuestra regla de vida. ¿Estás acá? Ok, ahora Jesucristo va a hablar acerca de esta ley necesaria, esta ley que a causa de la dureza del corazón fue mal entendida, fue mal interpretada, fue abusada, y que en los tiempos en los que Jesús se encuentra, esa ley, hermano, incluso está siendo hasta despreciada. Porque, hermano, te vas a encontrar con cosas bien interesantes ahora que avancemos los próximos domingos. Porque Jesucristo tiene que decirles, miren, ustedes piensan que están conociendo la ley y eso no es la ley. Les voy a decir qué es la ley. Y Jesucristo, hermano, va a entrar en un punto muy importante. No me voy a adelantar porque esto es de los próximos domingos, pero va a entrar en un punto central que me vas a escuchar decirlo muchas veces. ¿Cuál es el espíritu correcto de la ley? Y no solo la tinta de la ley. Jesucristo va a abundar y va a enseñarnos. Quiero que sepas no la tinta de la ley, sino el espíritu de la ley. Porque la tinta de la ley fue dada hasta el monte Sinaí. Antes del monte Sinaí no había ley. Claro que había ley. Claro que había ley. Pero fue necesario ponerlo en tablas de piedra a causa de la dureza, de la idolatría, de la, ¿cómo podemos decirlo? Ignorancia que el pueblo de Israel tenía. Entonces Dios decide ponerlas en tablas, pero no significa que no hubiera ley antes del Sinaí. Ahora, hermano, el Señor quiere decirnos, pero hay un problema, que todo lo que se escribió con tinta o todo lo que se escribió en las tablas, ustedes han terminado por cometer lo mismo que cometió Adán. Han despreciado la ley, han malinterpretado la ley, han manipulado la ley y le han agregado cosas a la ley. En otras palabras, el espíritu de la ley lo han violado. Y el Señor ahora va a venir a corregir
a sus ciudadanos, digámoslo de alguna manera, a sus hijos. ¿Y cómo lo va a hacer? Poniendo un fundamento antes de entrar a los detalles. ¿Cuál es la relevancia de la ley? ¿Cómo se cumple la ley? ¿Y cuál es la forma en que nosotros podemos cumplir esta ley? Entonces, esas son las tres cosas que vamos a mirar ahora. Número 1, la relevancia de la ley. Mira lo que dice el versículo 17. No piensen que he venido para poner fin a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Comencemos con esto. Esta oración inicial de Jesucristo, no piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas. Quiero que notes, a la ley o a los profetas. Sencillamente, hermanos, es para que Jesucristo comience a hablar del espíritu de la ley que nos quiere mostrar. Es decir, ¿cómo creen ustedes que voy a ponerle fin a la ley cuando la ley contiene el corazón de Dios? No podemos ponerle fin a algo que fue inspirado de una manera pura, santa, buena y perfecta. Pablo dice que todo eso es la ley. La ley es buena, es pura, es santa y es perfecta. Ahora, el Señor tiene claro que en su auditorio hay dos clases de personas. Por un lado están los escogidos, por un lado están los súbditos del reino, por un lado están aquellos a los que les está diciendo son bienaventurados, ustedes son la sal y la luz de la tierra. A ellos son a los que quiere hablarles porque sabe que tienen temor, saben que tienen dudas, saben que se sienten perseguidos o que van a ser perseguidos. Y necesita darles aliento, necesita darles fuerza, esperanza, pero también dirección y corrección. Pero por otro lado se encuentran los religiosos, se encuentran los legalistas, ahí están los fariseos, ahí están los escribas, ahí están los sacerdotes. Un auditorio contrario a él. Y necesita también contrastar de estas dos clases de personas que escuchan el mensaje de Dios, porque mientras que unos quieren vivir la vida de Cristo, o la vida de la palabra de Dios, los otros son críticos, los otros son jueces. Y entonces el Señor, mientras va a poner en claro la esperanza a unos, va a contrarrestar o va a confrontar a los otros. Por eso el Señor les dice, no piensen, ustedes fariseos, no piensen que yo he venido a poner fin a la ley o a los profetas. Es necesario que entiendan que sus oposiciones tienen que ser expuestas, manifiestas, para que aquellos que han sido escogidos puedan vivir el verdadero espíritu de la ley en el cual ustedes están estorbando. Y voy a demostrarles que ustedes, fariseos, escribas y sacerdotes, piensan que son dueños de la ley, piensan que viven de manera correcta y exacta la ley, y les voy a demostrar que están equivocados. Y a ustedes que tienen un sentimiento de miedo, de temor, porque piensan que es una gran exigencia la ley, porque eso les han hecho creer estos, les voy a explicar qué es genuinamente el espíritu de la ley. En palabras del propio Señor Jesucristo estaba el trigo y estaba la cizaña. Y quiero decirte, hermano, que este auditorio que Jesucristo tuvo es el mismo que sigue existiendo hoy en el mundo y en las congregaciones. Hay trigo y hay cizaña. Trigo que necesita ser alentado, estimulado, bendecido, motivado, corregido, disciplinado, pero también hay cizañas que van a criticar, que van a juzgar, que van a estorbar, que van a poner barreras, que van a poner imposiciones o que van a aligerar la ley, haciendo que se mire más otra cosa que lo que Dios quiere, porque esos son los dos extremos, hermano, de la ley. Por un lado está el legalismo atroz, que pone cargas que nos hacen sentir que si no cumplimos con todas las exigencias nos vamos al infierno, pero por otro lado está lo que históricamente se le ha llamado como antinomianismo, pero en términos más actuales pudiéramos decir que es libertinaje, donde se dice la ley no vale, la ley no sirve, la ley no tiene razón de ser, puedes hacer lo que quieras. Y estos extremos, hermano, también están representados en el discurso del Señor Jesús, porque por un lado ponían cargas, pero por otro lado
sembraban desprecio hacia lo que la ley enseñaba de manera genuina, es decir, tomaban lo que más les convenía. Jesucristo se quiere enfocar entonces a los necesitados, que son los bienaventurados, y decirles: la ley sí, ustedes no piensen que no deben de tener la ley. Tú sabes que hoy hay mucha iglesia que piensa que la ley no sirve, que la ley no tiene sentido, que la ley no tiene relevancia en la vida de la iglesia. Yo quisiera que abrieras tu Biblia en Lucas 24, 27. Comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decían. Quiero decir algo antes de avanzar. Cuando Jesucristo dice: no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a cumplirla, está clarísimo algo. Jesucristo está de acuerdo, y cómo no va a estar de acuerdo si Él es Dios. Está de acuerdo con un pensamiento que en los tiempos de la Reforma se puso como base, y este fue la sola Escritura. Hermano amado, Jesucristo está diciendo: yo no he venido a abolir la ley y los profetas, es decir, yo no he venido a cambiar las palabras del Pentateuco y de todos los escritos de los profetas. Yo no he venido a decirles algo nuevo, yo no he venido a decirles algo diferente, yo no he venido a decir nada de eso. Ya no lo escuchen, ahora escuchen solo lo que yo les digo, porque lo que yo les voy a decir es una palabra nueva. No, hermano, Jesucristo vino a respetar la sola Escritura. Jesucristo dijo: yo no vengo a hablar de mí mismo, sino lo que el Padre me dice o me enseñó, eso es lo que yo les enseño. Y todo lo que el Padre enseñó, Jesucristo en este pasaje deja claro, está en la ley y en los profetas. Jesucristo fue fiel a la sola Escritura. Ya no necesitamos, hermano, nueva revelación. Ya no necesitamos revelación añadida. Ya no necesitamos que vengan hoy a decirnos: mira, hay algo que la Biblia no dice y que tú tienes que saber, pero como yo soy escogido de Dios, soy el profeta de Dios, entonces te lo voy a decir, porque eso no está en la Biblia. ¿Has escuchado predicaciones arrogantes que dicen: eso no lo va a encontrar en la Biblia? Ni lo busque, porque no lo va a encontrar. Directo el Espíritu me lo dijo. ¿Qué privilegio tienes de que venga el Espíritu Santo y me use para que tú sepas algo que ni en tu Biblia está? Hermano, ni Jesucristo siendo Dios, y mira que Jesucristo fue el perfecto profeta. Recuerda que Jesucristo fue el rey, el profeta y el sacerdote perfecto. Y como buen profeta o perfecto profeta, no vino añadiéndole nada a la ley, a los profetas, sino vino a cumplirlo. Eso quiere decir que todas las enseñanzas de Jesús estaban de acuerdo a todo lo que el Antiguo Testamento decía. No hay nada que esté en desacuerdo, no hay nada que esté en desajuste, no hay nada que esté en contradicción de todo lo que Jesús dijo y enseñó. Si no, estaría contradiciéndose. Yo no vine a abolir la ley ni los profetas, vine a cumplirlo, y ese cumplimiento es con sus palabras, y ese cumplimiento es, por supuesto, con su propia vida. Una vez más, Jesucristo aclara que Él no vino a abolirla ni a cambiarla. La ley tiene un propósito, siempre ha tenido un propósito, y ese propósito de la ley es un propósito bueno. ¿Cómo el Señor va a venir a abolir algo que el Padre, en su bondad, en su santidad y en su perfección, estableció? ¿Cómo Jesucristo va a venir, si Él es Dios y es uno con el Padre, es uno con el Espíritu Santo, va a venir a enseñarnos? Pues ¿qué creen? Como que algo falló, como que algo no salió bien en todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento. Hay algo que no está bien, pero yo ya vengo para decirles: no hagan caso a eso, borrón y cuenta nueva, empecemos de nuevo. Muchos piensan que eso es el nuevo pacto. No, señoras y señores, el nuevo pacto no tiene nada que ver con eso. El nuevo pacto tiene que ver con la forma de redención, de salvación. Con eso tiene que ver. Pero entonces, hermano, no vino Jesús a desechar lo que le conviene a su pueblo. ¿Cómo lo sé? Mira lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 12. Versículo 12, Romanos capítulo 7. Está hablando el apóstol Pablo. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, es justo
y es bueno. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿En qué está pensando Pablo? Hermano, de repente uno no puede evitar hacer conexiones con lo que escribe, en este caso el apóstol Pablo, con lo que enseña el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús establece que hay mandamientos en la ley y en los profetas, no nada más en el Pentateuco. Entonces, cuando viene Pablo y dice que la ley es santa, no puedo evitar conectarlo con el Pentateuco. Muchos piensan que Génesis no es ley, no es cierto, en Génesis hay ley. Bueno, y cuando dice y el mandamiento es santo, justo y bueno, no puedo evitar conectarlo con el resto de los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Entonces, Pablo, ¿en qué está pensando? En ese momento Pablo tiene un libro, y ese libro se llama la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, de todo el Antiguo Testamento, todos nuestros libros que tenemos en el Antiguo Testamento, a excepción de los deuterocanónicos. No es cierto, ya estaban los deuterocanónicos en la Septuaginta. Bueno, eso es otro tema. Pero es el libro que tiene Pablo en sus manos, la Septuaginta, la Biblia escrita en griego. En base a eso es que Pablo está enseñando a la iglesia. Cuando él dice la ley es buena o la ley es santa y el mandamiento es santo, bueno y justo, está pensando en ese libro, todo el Antiguo Testamento. Entonces, hermano, no puede venir Jesús a desechar lo que es santo. No puede venir Jesús a desechar lo que es bueno, lo que es conveniente. Romanos 7:16, un poco más adelante, dice: y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. El punto del apóstol Pablo es: la ley es buena, pero el que es malo soy yo. ¿Por qué no puedo cumplir la ley? Porque la ley es imposible, porque la ley es imperfecta, porque la ley es demasiado estricta. No la puedes cumplir porque no eres bueno. Pero Pablo dice: cuando yo no puedo cumplir la ley, confirmo que la ley es buena. Es tan buena que me rebasa, es tan buena que me supera. El malo soy yo. 1 Timoteo 1:8 dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces hay maneras de usar la ley de manera ilegítima. Eso es lo que estaban haciendo los fariseos y escribas. Pero Pablo dice: pero la ley es buena, su naturaleza es buena. ¿Cómo sé que su naturaleza es buena? Porque viene de Dios, hermano. Y lo que sale de Dios tiene que ser bueno. Ahora, si la ley es buena, si la ley es justa, si la ley es santa y Jesucristo no vino a desecharla sino a cumplirla, ¿para qué rayos sirve la ley? Hermano, podemos hablar aquí mucho tiempo, pero como queremos ir al punto central de este pasaje de Mateo, te voy a decir una forma resumida, breve, en la que tú puedes entender para qué sirve la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dice la palabra: de manera que la ley ha venido a ser nuestra guía. La versión Reina Valera traduce nuestro ayo, y un ayo es como una nana, ¿verdad? De manera que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. No pierdas de vista este versículo tan fuerte. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Voy a regresar a la segunda parte de Gálatas 3:24 más adelante. Entonces, el propósito de la ley es llevarnos a Cristo, y el propósito de Cristo, según Mateo 5 que estamos leyendo, es llevarnos a la ley. Pon atención, lo vuelvo a repetir. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo, y el propósito de Cristo es llevarnos a la ley. Por eso Jesús no la puede abolir ni la puede desechar. Él viene a cumplir la ley, porque la ley tiene un propósito: llevarnos a Cristo. Cuando la ley me demuestra que soy malo, la ley me demuestra que soy ineficaz, me demuestra que soy pecador y me demuestra que merezco condenación y muerte, entonces la ley me empuja a decirme: ¿qué vas a hacer, mi chavo? No puedes, no hay manera de que puedas. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a aferrar a la religión? ¿Te vas a aferrar a la tradición? ¿Te vas a aferrar al legalismo? ¿Te vas a aferrar a los pensamientos de autosuficiencia?
Si la ley hace su trabajo de manera correcta, la ley te va a decir, no puedes. Humíllate, suplica, clama, gime. No puedes alcanzarme, convéncente, no puedes alcanzarme. No tienes lo que se necesita para alcanzarme, a menos que otro te ayude. Y entonces la ley es un ayo. ¿Por qué es un ayo? Porque nos va guiando, nos va diciendo, ven, ven, camina, date cuenta, no puedes, no sirves, no vales, eres insuficiente, eres un pecador. Y entonces la ley nos empuja, nos empuja, nos empuja hasta el punto en que decimos, es cierto, no puedo, no hay forma en mi propia capacidad. Entonces venimos a Cristo, ahorita voy a hablar de eso un poco más. Y entonces Cristo, una vez que nos lo va a demostrar, nos dice, bueno, pero yo quiero decirte algo. Ahora vuelve a la ley. Porque si bien es cierto que no puedes tú alcanzar la vida eterna, no puedes alcanzar la salvación por la ley y todas sus exigencias o todos sus mandamientos, no vas a lograrlo nunca. La realidad es que sigues necesitando la ley. Porque la ley ahora, en vez de convertirse, dice Pablo a los romanos y Pablo en los Gálatas, en vez de convertirse en una carga, en vez de convertirse en un lastre o en un azote a tu vida, se va a convertir en un modelo, se va a convertir en un maestro, se va a convertir en una didáctica para que tú puedas lograrlo. Entonces, por eso ahora Cristo dice, bueno, tú no puedes cumplir la ley, ¿qué vas a hacer? Sin embargo, la ley pide que se cumpla. Sin embargo, la palabra dice que que el Padre estableció que se tiene que cumplir la ley. Vayamos al siguiente versículo en Mateo 18. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni una letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. La ley se tiene que cumplir. Entonces, hermano, yo no puedo cumplirla. Pero si la ley no se cumple, entonces no puede haber manifestación de la justicia, porque la única forma en que se manifieste la justicia es cumpliendo todas las exigencias de la ley. Y viene el Señor y enfatiza que es necesario el cumplimiento de esta exigencia que la ley nos da. Y nos dice, no se equivoquen, la ley no se va a perder. La ley no va a pasar, la ley no va a perder importancia, ni siquiera las cosas más pequeñas de ella. Versículo 18, no se perderá ni la letra más pequeña, pon atención, ni una tilde de la ley hasta que se cumpla. La versión que Reina Valera dice ni una jota, ¿verdad? Ni una jota, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Dos cosas quiero decirte de este versículo. Número uno, Jesucristo enfatiza la autoridad de la Escritura una vez más, su importancia, su infalibilidad y su completa autoridad. Creo que Él está pensando en lo que el contexto ya nos dice, Él está pensando en todo el Antiguo Testamento. Quizá es solo la ley de Moisés, pero puede ser que esté pensando en todo el Antiguo Testamento. Él está dándole infalibilidad, está dándole suprema autoridad a todo el Antiguo Testamento. Porque hermano, ¿qué es una jota y una tilde? Es importante que veamos rápidamente esto. Una jota, hermano, se refiere, o iota, no pienses que es la jota de nuestro alfabeto, se refiere a la letra iota, y la letra iota es la letra más pequeña en el alfabeto hebreo. La letra iota, hermano, es como una especie de apóstrofe, tiene esa forma como una pequeñita, un pequeño gancho. Y cuando dice una tilde, ¿qué es una tilde, hermano? Las tildes, hermano, son grafías que se ponen al final de las letras, hermano, como pequeños bordes o pequeñas colitas o pequeños rasgos al final de la letra. Hermano, en secundaria yo cursé el taller de artes plásticas. Yo no sé si todavía existe ese taller en las secundarias, creo que ahora ya ni existe. Pero en el taller de artes plásticas, mi maestro, de repente él hacía rotulación, no sé para qué, pero yo lo miraba que él hacía rotulación de algunas cosas y tomaba tanto tiempo, hermano, tanta concentración, tanta delicadeza para escribir. Y cuando yo miraba cómo escribía, hermano,
Era una letra preciosa. Bueno, su firma, en alguna ocasión me tocó ver su firma. Se tomaba tanto tiempo para escribir su firma, hermano. Gariboleada, artesonada. Ahora tú ves cómo firmamos todos, ¿verdad? Rápido, una firma que sea rápido, porque estamos en el tiempo de que todo sea rápido. Hermano, cuando uno mira ese tipo de escritura y ve esos rasgos que adornan, esos rasgos que decoran y que uno dice, eso ya está de más, ¿verdad? Pues Jesús dice, no, en la escritura no está de más, no está de más nada, ni aquello que nosotros pensamos, y eso es puro adorno, no está de más. Eso es accesorio, no es accesorio. ¿Alguna vez has pensado o has escuchado decir, no sé para qué el Señor puso tantas genealogías? ¿Para qué tantas genealogías en Levítico, en Números, en Esdras, en Nehemías, en Reyes? ¿Para qué tantas en Crónicas? ¿Para qué? Eso sobra. Pero cuando uno mira que ni una jota ni una tilde va a pasar, uno entiende. Porque en las genealogías tan aburridas, tan tardadas que pensamos, fueron utilizadas por Mateo y Lucas para demostrar que Jesucristo es el Rey y que Jesucristo es Dios. Entonces todo tiene su propósito. Entonces Jesucristo dice, vean, dense cuenta, en todo el Antiguo Testamento no hay desperdicio. Por eso te conviene leer la Biblia una y otra vez, porque lo que no veas hoy, en tu siguiente lectura lo vas a encontrar, y a lo mejor no lo vas a encontrar en el texto duro, sino en la letra más pequeña o en la frase en apariencia más insignificante. Ahí vas a encontrar la voluntad de Dios. No hay desperdicio en el Antiguo Testamento, hay desperdicio en cada minuto que tú pasas sin leer tu Biblia. En eso sí hay desperdicio. Cada minuto que tú no lees tu Biblia estás desperdiciando tu vida. Porque Jesucristo es claro y dice, no hay desperdicio en la palabra, es infalible, es autoritativa, es clara y es suficiente. Hermanos, y Jesucristo dice, miren, yo valoro tanto la palabra de Dios que hasta las letras más pequeñas y hasta lo que parecen simples adornos, sé que eso me conviene. ¿Crees tú acaso que ahora el Señor iba a venir a enseñar revelación nueva? ¿Que no esté fundada en el Antiguo Testamento? Por supuesto que no. Jesucristo deja en claro entonces el gran valor de las Escrituras. Así que en cada página, en cada palabra, en cada letra, de alguna manera está plasmada la inspiración del Espíritu Santo para que esté escondido ahí Jesucristo como nuestro Redentor y como nuestro Salvador. Y al mismo tiempo, hermano, está dejando en claro algo. Escuchen, ustedes han puesto tradiciones por encima de la palabra. Ustedes han dicho, creo que hay cosas más interesantes que la palabra. Creo que hay cosas que a la gente le interesa más. Creo que hay cosas que deberíamos estar haciendo que son más atractivas, que son más provocadoras. Por eso los fariseos, hermano, están siendo reprendidos. ¿Sabes tú que para este momento los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los saduceos ya habían aumentado, ya habían impuesto un montón de tradiciones, un montón de enseñanzas, un montón de interpretaciones por encima de la Biblia? Y eso es lo que la gente le preocupaba más y conocía más. En otras palabras, a los fariseos les importaba más que su doctrina fuera conocida, aunque usaban el Antiguo Testamento, porque lo usaban, lo predicaban, pero por encima del Antiguo Testamento imponían tradiciones, prácticas, ceremonias. Y Jesucristo está denunciando eso y dice, valen más las pequeñas letras y los pequeños adornos del Antiguo Testamento que tus tradiciones, tus pensamientos, tus imaginaciones, tus fábulas, tus filosofías que te has construido. Vale mucho más. Cuando Jesucristo dice que vino a dar cumplimiento a la palabra de Dios, lo que Él está diciendo, hermano, con toda claridad, es que todos los requisitos ceremoniales de la ley, todos los requisitos externos
que la ley pide se cumplen en Él. Hermano, escucha, aquí empieza el mensaje, como digamos, de aliento de Jesús. Porque cuando uno escucha hay que cumplir la ley, volvemos otra vez al principio. Qué gran reto, estoy en un gran problema, estoy en una gran dificultad, porque ¿cómo voy a hacer para cumplir eso? Y entonces Jesús viene y dice, hey, recupera fuerza, porque tú no puedes, pero yo sí. Jesucristo cumple todas las leyes ceremoniales, todos los símbolos de la ley. Jesucristo cumple todos los sacrificios de la ley. Jesucristo es el cordero, pero también es el macho cabrío, pero también es el macho cabrío por Azazel, pero también es los palominos, pero también es la vaca roja, pero también es el buey engordado. Él es todos los sacrificios, pero también Él es todas las fiestas judías. Él es nuestra Pascua, Él es nuestro Pentecostés, Él es nuestras primicias, Él es nuestras fiestas de tabernáculos, Él es nuestra fiesta de trompetas, Él es nuestro Sabbat. Entonces Jesús dice, no lo puedes cumplir, no puedes. Y como no puedes, necesitas que alguien lo haga por ti, que alguien dé el paso al frente y diga, este no puede, pero yo sí. Necesitamos el hermano mayor que salga y dé la cara y diga, lo que quieras con este, conmigo. Por eso Él es nuestro hermano mayor. Necesitamos uno, hermano, que venga y diga, este es un pobre, no tiene nada, pero yo tengo todo lo que se necesita para pagar el precio. ¿Cómo cumplió la ley Jesús? Ya lo explicamos una vez más. Si Jesucristo no cumple la ley, entonces hay condenación y muerte. Cuando Jesús vino a cumplir la ley porque nosotros no podíamos hacerlo, Jesucristo vino a darnos libertad, a darnos rescate, a darnos salvación. En eso radica la salvación. Mira lo que dice la palabra, Gálatas capítulo 3, 21 y 22. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? ¿Entonces la ley va en contra de la redención? ¿La ley va en contra de la salvación? No, de ninguna manera, porque si se hubiera dado una ley capaz de compartir vida o de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Entonces la ley, hermano, nunca fue diseñada para impartir vida. Esto es lo que la religión nos ha querido hacer creer. La religión no fue diseñada para dar vida, la ley fue diseñada para dar muerte. La ley fue diseñada para dar muerte, demostrar que todos merecen el infierno. Jesús se estaba reservando en el secreto escondido de la palabra de Dios, que el único que puede dar vida es Él, y que la ley solo la modela, y que la ley solo la ejemplifica, que la ley solo la vislumbra, pero no puede dar vida, porque la ley es sombra, no es el original. Cuando venga el original de la sombra, entonces vendrá la realidad, y esa realidad, hermano, está escondida en Jesucristo. Ahora, tercer punto, cómo la forma en que se tiene que cumplir la ley. Versículo 19, pon atención. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún los más pequeños, figurados en esas tildes y en estas yotas pequeñas, aún los más pequeños, una vez más, y no está pensando solo en la ley de Moisés, todos los mandamientos. Mira, hermano, yo sé que tú ya has escuchado esto. Son 360 y ¿qué? ¿8? No, sí, 368 mandamientos en la ley de Moisés. Algo así. Y algunos han dicho, hay que cumplir los 368 mandamientos. Yo creo que es más fuerte la cosa. Porque cuando Jesucristo dice que los mandamientos son la ley y los profetas, imagínate por cuánto se nos multiplica la exigencia de lo que tenemos que cumplir. ¿Has leído los profetas, hermano? ¿Ya has visto lo que el Señor les exige
al pueblo de Israel a causa de su idolatría, por ejemplo, en Jeremías? ¿Has visto las exigencias que el Señor hace, por ejemplo, en Isaías? Entonces, hermano, bueno, Proverbios, hermano. Proverbios, que es un libro de vida. Entonces, hermano, la exigencia se hace inmensa. Para aquellos que dicen, hay que cumplir la ley, los 368 mandamientos. No, hermano, estás corto, estás corto. Hay que descubrir todas las voces imperativas que hay desde Génesis hasta Malaquías. Ese es el nivel de exigencia que tenemos. Y dice, si no se cumple hasta el más pequeño, cualquiera que lo anule, dice, será llamado pequeño en los cielos, y cualquiera que los guarde y los enseñe será llamado grande en los cielos. Y entonces, hermano, aquí hay una situación interesante. Por un lado, hermano, Jesucristo ya dejó claro que la ley fue cumplida en Él, y Él está honrando ese principio del cumplimiento de la ley a través de su muerte y de su resurrección. Eso creo que lo tenemos claro, no tengo que explicarlo mucho. Él lo cumplió, pero ahora Él va a mostrar que el espíritu de la ley y su exigencia continúa. No está anulada, en otras palabras, ya fue cumplida, pero todavía continúa. Y entonces Él dice, a ver, todos aquellos que quieran ser parte del reino de los cielos tienen que cumplir los mandamientos. Tienen que cumplirlos. ¿Cómo explicamos esto? Necesito hacerlo en dos vertientes. La primera, por un lado creo que hay una explicación positiva y una negativa. La positiva es que el Señor Jesucristo está diciendo, hey, no tienes que menospreciar la ley, tienes que buscar amar la ley. Tú ya eres parte del reino de los cielos y tienes que amar la ley y por lo tanto vivirla, porque ya fuiste rescatado de la ley. Como ya fuiste rescatado de la ley, ahora puedes vivir la ley no como una exigencia, no como una obligación, sino la puedes vivir como parte de esta nueva vida, y ahora puedes vivir la ley en amor, puedes vivir la ley en santidad, puedes vivir la ley en obediencia, no para ser salvo, no porque eso te va a llevar a la vida eterna, sino porque ahora has sido redimido, rescatado de la ley del pecado, y ahora bajo el rescate, la redención, la santidad del Espíritu Santo, la compañía del Espíritu Santo, puedes cumplir la ley. No sé si me estoy dando a entender. No es cumplir la ley para salvación, es cumplir la ley porque ya soy salvo. No es cumplir la ley porque de eso depende que yo pueda agradar a Dios, sino porque Dios ya se agradó de Jesucristo, quien tomó mi lugar y cumplió toda la exigencia de la ley. Ahora puedo recibir al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo me ayude, pero de cualquier manera no la voy a cumplir bien. Si tú piensas que ahora como cristianos, redimidos, santificados, escogidos, ahora podemos cumplir la ley, te equivocas. No podemos. Jesús eleva el nivel entonces de los mandamientos a todo el Antiguo Testamento. Hay un llamado basado en el amor y no en la obligación de leer y conocer el Antiguo Testamento y no despreciarlo y no minimizar ninguna parte y no decir esto sí es para nosotros, esto ya no es, esto sí conviene, esto ya no. La palabra dice, todo aquel que no cumpla la ley o que anule la ley y que le enseñe a otros a que no tenga interés por conocer la palabra de Dios, será muy pequeño en el reino de los cielos. Entonces, anular el Antiguo Testamento sería minimizarlo, sería distorsionarlo. La única manera correcta de poder entender y aplicar el Nuevo Testamento en nuestras vidas es conociendo y enseñando el Antiguo Testamento. Jesucristo entonces está motivando, está incentivando a centrarnos en la lectura y en el conocimiento de las Escrituras, desde Génesis hasta Malaquías en ese momento. Ahora para nosotros sería hasta Apocalipsis. Centrarnos en las Escrituras y no en las tradiciones, y no en las ceremonias, y no en las imaginaciones, ni en las experiencias religiosas. Centrarnos en las Escrituras. Centrarnos en lo que Él habla, en lo que Él dice, en lo que Él enseña, en lo que Él alienta, en la vida que Él tiene para nosotros a través
de su ley, disfrutar los beneficios que la propia palabra nos dice que tiene para nosotros, pero también motivarnos, alentarnos a que entendamos que somos nosotros embajadores para que se siga dando a conocer el reino de los cielos. Esta exhortación entonces incluye un cambio de vida, un cambio de moral, incluye una búsqueda de santidad y de buenas obras. No es una exhortación que Jesucristo está haciendo para que se cumpla la ley, porque Él ya la cumplió. Pon atención en esto, hermano. No es una exhortación para que nosotros como cristianos, como escogidos, como ciudadanos del reino, cumplamos la ley. No hay ninguna parte. Él ya la cumplió. Jesucristo dijo, lo vuelvo a insistir, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a cumplirla. ¿Quién lo cumplió? Él. Nosotros no podemos cumplirla. Ni siquiera debemos esforzarnos por cumplirla. No vas a poder. No podías antes, ni puedes ahora. Lo que sí estamos siendo invitados es a conocerla, amarla y por la influencia de la propia palabra y de su Espíritu Santo, caminar en consecuencia. Entonces yo veo que es un llamado del Señor a ama la Biblia, ama la ley, ama la palabra, ama las escrituras, atesóralas. Carga tu Biblia todo el tiempo, no nada más tu celular. Lee tu Biblia cada vez que tengas oportunidad. Si tienes dudas, consulta la Biblia. Si tienes tristeza, depresión, abre la Biblia. Si no sabes qué decisiones tomar, pregúntale al Señor a través de su bendita palabra y enseña a los demás a que así lo hagan. Por un lado, hermano, el Señor está alentando, guarda la palabra y enseña a otros a que guarden la palabra. Invita a otros a que lean sus Biblias, a que la conozcan y descubran las maravillas escondidas de Jesucristo en ella. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. ¿Quién puede guardar la ley a este nivel de exigencia? La verdad es que no podemos. Entonces, hermano, piensa. Para poder ser grande en el reino de los cielos, tengo que guardar la ley. ¿A qué nivel? Al nivel que Santiago nos lo dice, porque esa es la palabra de Dios. Entonces, quiero ser grande en el reino de los cielos, tengo que guardar toda la ley, no puedo fallar en un punto. ¿Quién lo va a lograr? Este es el foco. Nadie puede. La verdad es que nadie puede. Todos van a fallar. Fallamos al cumplir la ley, escucha esto. Fallamos al querer cumplir la ley para salvarnos, pero también vamos a fallar al cumplir la ley para santificarnos. Fallamos al querer cumplir la ley para obtener salvación. Nadie puede ser salvo por la ley, no puede. Pero ahora que estamos en la gracia, fallamos al querer cumplir la ley, estando en la gracia, porque no podemos llegar a los beneficios de la ley a menos que la gracia nos acompañe en todo el camino. Entonces, ¿quién va a ser el más grande en el reino de los cielos una vez que ya estamos en la gracia? Porque quiero que notes algo. Dice en el reino de los cielos, aquí no está hablando de gente que no es salva, de eso ya habló antes. Ahora está hablando de los que son parte del reino de los cielos, los bienaventurados pues, los que son luz y sal, para que entiendas. De estos que son luz y sal, de estos que son llamados bienaventurados, el Señor dice, ¿quieres ser grande en el reino de los cielos? Guarda la ley y enseña a otros a guardarla. Y cuando nosotros nos enfrentamos a este paso ya como súbditos del reino de los cielos, nos encontramos con un asunto. Señor, tampoco puedo hacer eso. No puedo tampoco. Entonces, hermano, para ser salvos de la ley, necesito gritar, Señor, ayúdame para ser salvo. Pero ahora que estoy en la gracia y voy camino al reino de los cielos, tengo que decir, Señor, tampoco puedo. El versículo 19 de este capítulo es una exaltación que Jesucristo hace a la gracia de Dios. Porque no podemos ser salvos a menos que Jesucristo cumpla la ley. Pero tampoco podemos ahora ni guardar la ley, ni enseñarle a otros, a menos que la gracia nos acompañe. Pon atención en esto que te voy a decir.
El cumplimiento de Jesucristo, de la ley, nos da vida eterna. Pero ahora la compañía del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas nos lleva a la santificación que la propia ley exige. Entonces, hermano, ¿quién va a ser el más grande en el reino de los cielos? Solo hay uno, se llama Jesucristo. Cuando dice, pero aquel que guarde y enseñe toda la ley, ese será grande. Y entonces los fariseos seguramente estaban ahí diciendo, yo sí puedo ser grande, yo sí puedo ser el más grande, yo sí puedo porque tengo la ley, la tradición, la teología, el conocimiento, la experiencia. Por eso el versículo 20, hermano. Versículo 20 dice, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera a la de los fariseos y escribas, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, hermano, queda claro, ¿quién es el más grande? Cristo. En el reino de los cielos solo hay uno grande, el que ya cumplió, el que ya guardó y el que toda su vida, hermano, él sí vivió a plenitud, hermano, honró a Dios, obedeció al Padre de manera plena. Por eso el versículo 19, hermano, tiene una parte positiva y una negativa. La positiva es hay un llamado a que tú vivas una vida diferente. La negativa es, no puedes. Pero el hecho de que no podamos no significa que no podamos apelar al que ya nos fue dado para que podamos vivirla. Si no, no tendría caso que el Señor empezara a hablar de cómo vivir en el resto del sermón. Entonces, hermano, estamos descalificados. ¿Quién puede guardar? ¿Quién puede enseñar la ley de manera eficaz? El rango en el reino de los cielos no depende de que tú guardes la ley o de que tú enseñes la ley. ¿De qué depende? Mateo 20, 23 dice, si puedes buscar en tu Biblia, Mateo 20, 23 dice, hablando Jesucristo en Mateo 20, 23, entonces les dijo, mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Hermano, yo creo con todo mi corazón en los galardones. Yo miro en la palabra de Dios por lo menos 5 galardones bien especificados en el Nuevo Testamento. Quizá hay más, no dudo que haya más. Las cartas en Apocalipsis a las iglesias nos habla de que los vencedores van a recibir galardones, recompensas, coronas, etc. Pero estoy también convencido que esos galardones no van a ser por mérito nuestro. Nos ha sido imputada la salvación en Cristo Jesús, también nos ha sido imputada la capacidad de poder alcanzar a hacer buenas obras para la gloria de Dios. Ni siquiera para eso somos buenos, hermano. Así que, hermano, cuando recibamos el galardón, lo más correcto va a ser presentarnos como los 24 ancianos y quitar nuestro galardón, nuestra corona, y ponerla delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, diciendo, esta corona me la has dado tú porque eres misericordioso, pero no la merezco porque no me la he ganado. Fuiste tú en quien en tu misericordia me la has otorgado. A ti sea toda la gloria. Amén. Entonces, hermano, toma aliento tu corazón. Estás siendo llamado a vivir una vida de santidad, pero no vas solo, porque no vas a poder ser santo a menos que el Espíritu Santo, que Él sí es santo, por eso es que Él es el Espíritu Santo, te va a poder conducir. Pero permite que tu alma sea sensible. ¿Qué es lo que el Señor te pide que hagas? Abre tu Biblia, lee tu Biblia, toma en cuenta las jotas, toma en cuenta las pequeñas cosas que están ahí. Ahí el Señor te va a enseñar, te va a mostrar, y el Espíritu Santo te va a conducir. Nunca podremos, dice, ¿quién es? Efesios, dice que fuimos llamados por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el versículo siguiente dice,
porque fuimos hechos hechura suya para buenas obras. Entonces, ¿qué te parece? En el mismo pasaje primero dice, nadie se salva por obras, pero más adelante dice, sin embargo, todos deben hacer buenas obras. Fuimos hechos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por obras, pero las buenas obras tienen que ser consecuencia de que ya somos hechura de Jesús. Por eso, hermano, aquellos que tachan a los que creemos en la gracia y dicen que los que creemos en la gracia pensamos que una vez que hemos sido salvos vamos a hacer lo que queramos y vamos a pecar y vamos a hacer lo que se nos pegue la regalada gana, se equivocan. Porque aquel que ha entendido la gracia y ha entendido que el Señor Jesucristo ha hecho todo por amor y hemos sido impactados por ese amor y esa salvación, somos ahora impulsados de manera natural por el Espíritu Santo para andar en buenas obras, las cuales, dice Pablo, desde antemano, y ese antemano es la preexistencia, fueron preparadas para que nosotros caminemos en ella. Entonces, aquellos que creemos en la gracia, somos llamados a la santidad de una manera natural y consecuente por la gracia o por lo que la gracia en Cristo Jesús ha hecho en nosotros. Los que creemos en esto, hermano, tenemos un llamado a la santidad, y no una santidad ceremonial, y no una santidad externa, y no una santidad de apariencia, sino una santidad de corazón, donde sabemos que no podemos, donde sabemos que nos vamos a equivocar, donde sabemos que hoy vamos a predicar el Evangelio y a enseñar la ley de Dios, y mañana, hermano, vamos a estar más envueltos en nuestros pensamientos y en nuestras propias preocupaciones. Vamos a fallar, pero tenemos el aliento de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo para levantarnos todas las veces que sean necesarias, confiando en que el llamamiento de Dios es eficaz y que también el Espíritu Santo va a ser eficaz. ¿Para qué? Para llevarnos hasta el final. Terminemos, hermano. Versículo 20. Si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ahí, hermano, el Señor Jesucristo, no sé cómo llamarle, pero cuando yo analizo cómo sería eso, digo, qué valiente es el Señor Jesús, qué valiente, qué osado, qué atrevido, porque tiene allá sus detractores, tiene allá los que lo están juzgando, lo están criticando, los que van a ser sus más grandes adversarios después del diablo, por supuesto. Y tiene por el otro lado a sus escogidos, a los bienaventurados, a los que quiere que sean sal y luz y que no se avergüencen del Evangelio, que no tengan temor de que son necesitados, de que son débiles, de que son frágiles, de que van a ser perseguidos. Y les dice, no van a poder, pero no se preocupen, no están solos. Tiene esos dos auditorios ahí. Y entonces, hermano, alude a sus críticos. Miren, y les quiero decir algo a ustedes, ya que estamos aquí entre nos, que no nos escuchen. Pero si ustedes no superan la ley de estos, no superan la justicia de estos, no van a poder ser parte del reino de los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo? Está dando un reto, está provocando a los dos auditorios, hermano. Es una provocación a unos a no desmayar, a no desfallecer y a sentirse agradecidos de lo que está pasando en su vida, y a los otros es una reprensión clara de que todo lo que ellos tienen no sirve para nada. Miren ustedes, fariseos, ustedes tienen su justicia ¿en qué? ¿En qué está su justicia? ¿En su tradición? ¿En sus ceremonias? ¿En sus templos? ¿En sus sinagogas? ¿En qué está su justicia? ¿En sus apariencias? ¿En sus ayunos? ¿En qué está su justicia? Y les dice luego a los otros, pues si su justicia no es más grande que la de estos, no van a poder ser parte del reino. El fariseísmo tendía, por un lado, a ablandar la ley verdadera de Dios. Es decir, por un lado, hacía a un lado la genuina palabra de Dios y en vez de eso trataba de poner sus propias tradiciones, como el Midrash. Hermano, yo hoy he escuchado predicaciones que hablan del Midrash en el culto, predicaciones cristianas, o hablan de la Kabbalah, o hablan de libros esotéricos, o hablan de sus disciplinas,
o hablan de sus teologías particulares, o hablan de sus experiencias, de sus sueños, de sus visiones, y ponen en eso el centro de su vida como religiosos. Y por otro lado, al ablandar las demandas de la ley, enfatizaba la obediencia externa, es decir, no ponía el foco en la palabra, pero sí en que la gente cumpliera lo que ellos le pedían. Mira, hermano, un problema de la iglesia evangélica en muchas épocas ha sido que se le pone más énfasis a lo que la iglesia hace como parte de sus costumbres que lo que la palabra exige. ¿Estás aquí, hermano? Hay cosas que de repente hacemos en la congregación que no son necesariamente fundamentales ni necesarias. Y cuando se cambian las cosas y se busca hacerlas de otra manera, nos ponemos raros, sentimos que nos están quitando algo, que nos están cortando un brazo. Y no enfatizamos que lo importante es que no se cambie la doctrina, que no se cambie la palabra, que la palabra del Señor sea predicada, que el nombre de Jesucristo sea exaltado, que los atributos del Señor sean predicados, etcétera. ¿Qué pasaría si el día de mañana decidimos que el púlpito se pone a un costado? Quizá alguien dirá, ¿qué pasó si siempre lo hemos tenido en el centro? Cosas tan absurdas como esas, hermano. Si la ofrenda la recogemos, los sugieres pasan, o si sencillamente se pone un ofrendero en la parte de atrás de la iglesia y que cada quien ofrende, quizá habrá algunos que digan, ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron así? ¿Cómo se les ocurre? Si la Santa Cena la hacemos en pedacitos de pan o pasamos el pan completo, hermanos, son cosas que en la Biblia no nos define. Pero a veces estamos más aferrados al cómo hacemos las cosas que a la esencia de lo que la palabra nos enseña, que apunta a la expansión del reino, número uno, al cambio de conducta y santidad de nuestra manera de vivir, número dos, y a la gloria y exaltación del nombre de Jesucristo, número tres. Entonces los fariseos, ¿qué hacían? Ponían más énfasis en estas cosas humanas, externas. Te voy a poner un ejemplo, hermano. El ayuno. Hay quien se pelea porque dicen, es que el ayuno tiene que ser una vez a la semana. Hay otros que dicen, no, tiene que ser cada mes. Y hay otros que decimos, no, pues ni siquiera hay que ayunar. Y nos estamos peleando más en vez de decir, bueno, ¿y qué es el ayuno? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué ocurre cuando ayunamos? Y nos peleamos más si es de una manera, si es de vegetales, si es de completo. Y en ese tipo de cosas terminamos enfrascándonos. Hermano amado, todo puede cambiar, pero lo que no puede cambiar es la esencia de lo que la palabra nos llama a hacer, de lo que la palabra nos invita a corregir, lo que la palabra nos invita a practicar para que nuestra vida sea santa, sea luz y sea sal. Amén. Las cosas externas no son necesarias, hermano. Si se usa corbata, si se usa uniforme para cantar, si se usan tenis, hermano, a veces debatimos en esas cosas. Es que ¿cómo es posible que suba un joven con tenis? ¿Cómo es posible que el pastor y los ancianos lo permitan? ¿De veras crees que hay una falta en que se suba un joven con tenis? ¿Cómo el Señor permite que entre esa muchacha con los pelos pintados como coreana? ¿De veras crees que hay un pecado en que una muchacha se pinta el pelo? Y seguramente alguien está diciendo, el pastor autoriza los tenis en el púlpito y autoriza los pelos pintados. Hermano, yo no autorizo ni desautorizo nada. Lo que yo sí sé es que ni los tenis van a darle más santidad a un joven si él no lee su Biblia y busca al Señor, ni los pelos pintados. Lo que yo sí sé y puedo decir es que la Escritura puede ser que la búsqueda de la dirección del Espíritu Santo me haga buscar no ser igual que los del mundo, y entonces quizá no me voy a pintar el pelo, pero no porque eso me haga más santo o menos santo, sino sencillamente porque tengo que diferenciarme de lo que todos hacen. Si va a fluir de tu corazón, va a fluir porque el Espíritu Santo vive en ti, y va a fluir de manera natural. Y te vas a gozar cuando empiece a fluir dentro de tu corazón ese cambio. No te va a doler, no te va a costar.
No vas a decir, ay, me están viendo y qué ganas tengo de echarme una cerveza. Pero cuando llegas a tu casa te la echas a solas. Y quiero decirte que el pecado no está en la cerveza, el pecado está en el corazón del que se toma la cerveza. Hermano, le traigo ganas a un tema, no sé si lo vayamos a mirar ahora, no digo ahora hoy, sino próximamente, porque no lo veo dentro del plan, pero traigo ganas de hablarte de cómo le llamamos pecado a lo que no es pecado, y terminamos justificando como que si no fuera pecado lo que sí es pecado. Eso es lo que hacían los fariseos. ¿Sabes que los fariseos se elevaron a nivel de pecado, de una falta grave, el no diezmar? Y sabes que en la actualidad hay iglesias que siguen elevando a nivel de falta grave, no diezmar. Y alguien dirá, pastor, entonces me está diciendo que no tengo que diezmar. Exacto, no tienes que diezmar, tienes que dar más del diezmo, porque el que ama es generoso, y el que ama da con alegría, no con dolor. Yo no conozco a nadie que hable en contra del diezmo y que quiera dar más del diezmo. No conozco a nadie que diga, no, es que no, como la iglesia, que el diezmo, por favor, no, déjenme dar más del diezmo. No conozco a nadie. Casi todos los que dicen, no, eso es de la ley. Ahora, si Jesús vino a cumplir la ley, bueno, eso es del Antiguo Testamento. Estamos en la gracia, liberados de la ley. No conozco a uno que diga algo así porque quiera dar más. Siempre es porque no quiere dar. Entonces, ¿qué se denota? Su corazón. Y eso es lo que el Señor quiere decir, es que el asunto está en el corazón. La santidad no es el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley es Jesucristo, para que entonces la santidad por el Espíritu Santo y su bendita palabra nos lleve a amar la ley, a tal punto que quizá lleguemos a lo que San Agustín dijo: ama, ama, y entonces haz lo que quieras, porque el que ama no va a poder ofender la ley. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a superar la justicia de los fariseos? ¿Cómo lo vamos a lograr? No puedes. No puedes. ¿Quién va a superar la justicia de la religiosidad, la apariencia de la religiosidad, del misticismo? ¿Quién va a poder? No puedes. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Reconocer que necesitamos que otro haga justicia de nosotros. Caminar en la justicia de Cristo Jesús. Cristo es nuestra justicia. Isaías 64:6, todos nosotros somos como el inmundo, dice Isaías 64, como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todas nuestras obras justas son trapos de inmundicia. A ver, permíteme, Isaías, no entiendo lo que tú dices con lo que dice Jesús. Si Jesús dice que mi justicia tiene que superar la justicia de los fariseos, y tú me estás diciendo que todas mis obras, las más hermosas, las más buenas, las más aparentemente perfectas, son como trapos sucios, entonces, ¿cómo puedo superar lo de aquellos que son brillantes? No puedes. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Romanos 3, capítulo 10. Está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿acaso crees que Jesús les está diciendo, necesitan ustedes obtener justicia por su propia fuerza? Por supuesto que no. Lo que les está diciendo es: no se olviden de lo que les acabo de decir, no vine yo a abolir la ley, sino a cumplirla. Y si yo ya la cumplí por ustedes, ¿qué tienen que hacer? Acérquense a mí, reconózcanme a mí, aférrense a mí. Por ello, hermano, la única rectitud, escucha, y esto quiero que lo
guardes en tu corazón. La única rectitud que puede justificar a los pecadores es la perfecta rectitud de Dios, imputada a través de Jesús a los que creen. Pon atención, Romanos 4:5. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. Si nosotros logramos ser justos por nuestra propia fuerza, entonces la vida eterna no es una gracia, es un salario. Si alguien dice, yo me puedo salvar porque soy bueno, porque hago buenas obras, porque cumplo la ley, entonces ya no es gracia, te están pagando. Y el Señor no le está diciendo eso, les está llevando a que reconozcan que no pueden. Como David, como también habla de David, la bendición que viene sobre el nombre de a quien atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el nombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Queda claro, el reino de los cielos es por medio de la justicia, pero no nuestra justicia, sino la justicia de Jesucristo. Solo Él podía cumplir la ley y hacer justicia a favor de nosotros. La única manera de obtener la justicia, que es más grande que la religión, que es más grande que la tradición, que es más grande que las ceremonias, que es más grande, hermano, que cualquier experiencia que podamos tener, es la justicia de Jesucristo muriendo en la cruz a favor de nosotros. Entonces, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Escucha esto: para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esto es 2 Corintios 5:21. Para que fuéramos hechos justicia en él. Romanos 10:4. Porque Cristo es el fin de la ley. Qué versículo tan poderoso y tan apropiado para este mensaje. Jesucristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Cuando dice que Jesucristo es el fin, puedo entender esa palabra de dos formas. El fin es la meta. Entonces la meta de la ley, el propósito de la ley es Jesucristo, para que Jesucristo nos enfoquemos en Jesús y no en la ley. La segunda, el fin de la ley es Jesucristo, es decir, cuando Jesucristo vino, Él la cumplió. Y cuando Él cumple la ley, el poder de la ley para muerte ya no tiene más influencia en nosotros. Como Él cumplió la ley, ahora tenemos justicia a través del cumplimiento de Jesucristo. Ahora, ¿esta justicia para quién es? Para el que cree. Eso dice Pablo a los romanos. Abraham no fue justificado por sus obras, sino porque creyó Abraham y le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué necesitamos para que esa justicia sea mayor a la de los fariseos? Lo que no pudieron hacer los fariseos, porque los fariseos, la mayoría de ellos no creyó en Jesús. Lo que les está diciendo es, crean en mí. Filipenses 3:9, y ser hallados en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino lo que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Pon atención otra vez, mi propia justicia no es derivada de la ley. Mi justicia no viene de la ley, no puede venir de la ley. Pero Jesús ya cumplió la ley. Y si Jesús cumplió la ley, entonces ¿de dónde viene mi justicia? De aquel que la cumplió. Entonces, ¿qué tienes que hacer para ser justificado y ser parte del reino de los cielos? Creer. ¿Habrá alguien aquí que crea que Jesús es su Señor, su Salvador? ¿Habrá alguno aquí que crea que Él nos lleva al reino de los cielos? Ponte de pie. Ponte de pie.